¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. El día de hoy, dos temas. Por supuesto, vamos a estar actualizando lo que ya es el escenario preelectoral en Bolivia con una controversia lamentable, diría yo, muy lamentable. Es el tema Camacho-Pumari, Pumari-Camacho. Una filtración de un audio, una filtración pues que pareciera muy evidente, ¿no? Es decir, el origen de la misma. ¿Cómo comprobarlo? Difícil de hacerlo, pero muchos asumen de dónde vino esa filtración. Por supuesto, la defensa inmediata de Pumari y, lo que queda claro, no van juntos. Al contrario, creo que hoy, más que nunca, cada quien por su lado. Camacho y Pumari, una alianza fallida. Por supuesto, de Bolivia también la anatomía del fraude electoral, porque se acuerda que había una figura desconocida, fantasmal, incógnita, que habría tenido que ver con la manipulación de resultado. Pues ya tiene nombre y apellido, y ya la habían mencionado con anterioridad, ¿eh? Ya antes este nombre se había mencionado, ya se había manejado, y vamos a estar apuntando a eso precisamente. Ethical Hacking tenía todo muy claro, casi que desde el principio. Y por supuesto vamos a echar un vistazo hacia la Argentina. ¿Qué viene para Argentina con este cambio de mandato? ¿No? En menos de 24 horas se cambia, Macri entrega, viene Alberto Fernández y bueno, para Macri ¿habrá valido la pena? Y además, ¿cuál es la expectativa? Un tema económico sumamente complejo, un escenario sumamente complejo en economía para Argentina. Ya incluso el propio presidente electo Alberto Fernández lo ha dicho, lo ha dejado claro, va a ser muy difícil pagar una deuda cuando el país está como está. Bolivia y Argentina entonces, esta noche en Conclusiones. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Bol Investiga. Numeral Conclu Bol Investiga. Bol de Bolivia investiga, de investigación, obviamente, porque todavía continúa la misma acerca pues del resultado de la auditoría que hiciera la OEA, mostrando lo que se calificaría por cualquiera como un fraude, y que así se asume, ¿no? Cuando hubo intenciones dolosas de manipular el resultado electoral. Hay investigación, ¿por qué? Porque tiene que haber responsables. ¿Quiénes son los responsables? Eso sigue en la investigación. Conclubol Investiga. Sus comentarios, por favor, con esa etiqueta. Mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. La etiqueta, le repito, Conclubol Investiga. A ver, $250,000 y el control de 2 aduanas. Esas dicen, habrían sido las condiciones que, según una grabación filtrada, habría puesto el presidente del Comité Cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, a cambio de aceptar ser el candidato a la vicepresidencia de Bolivia de Luis Fernando Camacho. Así es como lo plantean, ¿no? En esta filtración, en ese contexto. El líder del Comité Cívico Potosí calificó de cobarde la difusión del audio de la conversación entre él y Camacho el 3 de diciembre. Sí, porque en este audio las voces que se escuchan son de los dos, que quede muy claro. El de Luis Fernando Camacho y el de Pumari. Esa conversación, dice Pumari, fue el 3 de diciembre, en la que supuestamente se oye al expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, rechazar la entrega del dinero, de los supuestos 250,000. El audio que fue publicado por el medio Detrás de la Noticia de Bolivia dura un poco menos de 3 minutos. Comienza con una voz, que sería la de Camacho, diciendo que no pueden empezar con condiciones. Y agrega, estoy prácticamente pagando por una candidatura cuando hablamos de $250,000 y no es correcto. Cuando hablamos de las aduanas, no es mi gobierno y te lo dije. Yo anoche decidí que voy a ir tranquilo y usted vaya tranquilo por donde quiera ir, Marquito. Entrar con un vicepresidente que me condiciona con plata y con aduana, no puedo ir, dice la grabación, ¿no? En la supuesta voz de Luis Fernando Camacho. Pero ahora, ¿qué dice Pumari? Es muy importante escuchar también a Pumari. Pumari, abierta y honestamente, hay que subrayarlo, confirma que es su voz.
no lo niega. Pumari dice claramente, sí, sí, es mi voz la que aparece en esa grabación. Pero, ojo, dice que el audio fue manipulado y distorsionado. Distorsionado en su contexto, ¿eh? No creo que distorsionada la voz, no. Distorsionado en su contexto. Y exigió que se le demuestre con documentos que él pidió dinero a cambio de su candidatura. Camacho, por su parte, publicó el domingo un comunicado donde desmiente que haya grabado el audio o que lo haya difundido. Dice lo siguiente: si yo hubiera grabado la conversación y hubiera querido que se conozca, les aseguro que el mismo día lo hubiese publicado de frente, sin esconderme, y por los siguientes motivos. Su pedido de los $250,000 y las 2 aduanas, Oruro y Potosí, fue hecho en una reunión anterior, el domingo 1 de diciembre, por lo que me podría haber evitado toda una semana de ataques y mentiras que tuve que soportar por caballerosidad y respeto a una conversación privada, aunque por demás repugnante, manifestó Camacho. Fíjese usted cómo es la política, ¿no? ¿O qué pasa cuando ya el poder entra en juego? Una polémica que rodea ahora a quienes en su momento ganaron protagonismo en las movilizaciones ciudadanas que terminaron en noviembre con la salida de Evo Morales de la presidencia. El 29 de noviembre, Camacho anunció que se postularía a la presidencia de Bolivia en las próximas elecciones. Pero aquí hay algo muy importante. Empiezan estos juegos sucios, ¿no? Porque son juegos sucios, a final de cuentas. Esta llamada, esta grabación, perdón, este audio, porque no es una llamada, es un audio de una reunión, fue grabada por alguien. ¿Quiénes estaban ahí? Pumari, Camacho y algunas otras personas no identificadas. ¿Pero en dónde se reunieron? En las oficinas de Pumari o las de Camacho. En las de Camacho. Entonces, la lógica nos diría que quien grabó fue alguien en la oficina de Camacho. Y si ese alguien lo grabó, ¿fue por órdenes de Camacho o no? Y si ese alguien lo grabó, ¿con qué intención fue que se grabó? Y si era necesario, entonces, que se filtrara, ¿quién lo filtró? La grabación se origina, le digo yo, en ese contexto, en una reunión entre Pumari y Camacho, en las oficinas de Camacho, y de ahí sale ese audio. Y el audio se filtra. Camacho dice que no fue él. Pero entonces, ¿quién? ¿Entonces fue alguien cercano a Camacho? ¿Camacho sabía de la grabación? ¿Por qué deciden hacerlo ahora? Lo cierto es que la polémica se ha generado, Pumari ha dado su versión, pero mire usted cómo es de irónica la vida. Aquellas dos figuras más importantes hoy se restan, la una a la otra, porque la duda se siembra, tanto para Pumari como para Camacho. Los dos que podrían haber unido fuerzas, hoy se separan y ambos se debilitan. Y ahí es donde las historias cambian. Poco a poco creo que vendrá a la luz el origen de esta grabación, las intenciones de la misma y quién la filtró. Por supuesto también, si es cierto que se pidió lo que se pidió en ese contexto, en el contexto de una condición para ser candidato por dinero, de controlar aduanas o no. La política y los juegos sucios. Así que la cosa no para. Porque además ahora de esto, de esta pugna, el jueves pasado le estaba yo contando, junto con mi equipo, los detalles sobre el resultado de la auditoría electoral de la OEA sobre las elecciones en Bolivia, donde se sostuvo que hubo fraude en los comicios, pero quedan muchas preguntas por responder. Uno de los hechos que más nos llamó la atención es la cantidad de veces en que el nombre de Neotec, la empresa a la que el órgano electoral plurinacional de Bolivia compró los sistemas de software, aparece en ese documento, en el documento de la OEA. Y Neotec no queda bien parada en la investigación, pues en la infraestructura tecnológica se usó un servidor oculto que llamaron BO1, que no contaba con ningún tipo de monitoreo, sino que estaba en una red controlada exclusivamente por Neotec. Ahora, según la OEA, el uso de este servidor vulneró la custodia de la información de las elecciones.
Por otro lado, este lunes, el fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa Ponce, confirmó que la Interpol activó notificación azul y orden de aprehensión contra ¿quién? Sergio Martínez Beltrán. Esta era la figura incógnito, ¿no? Él abandonó el país el viernes por la frontera con Perú. ¿Qué se presume de Martínez Beltrán, exinformático del Tribunal Supremo Electoral? Que ese es el hombre clave, el implicado en la manipulación informática de los comicios, según el informe de la OEA. Eso es lo que se presume, que es él. La persona que ha sacado a la luz estos datos es mi invitado de esta noche. Le doy la bienvenida a Álvaro Andrade, es el director de Ethical Hacking. Álvaro, bienvenido y gracias por estar aquí. Buenas noches. Muy buenas noches, estimado Fernando, y muchísimas gracias a ti por el espacio y por la invitación. Al contrario, Álvaro, muchísimas gracias. Oye, y decía yo al inicio del programa, yo creo que si alguien tenía las cosas claras casi desde el principio era precisamente Ethical Hacking. ¿Tú ya veías venir todo esto, Álvaro? ¿Ustedes ya tenían la sospecha de que iba a ser un proceso electoral fraudulento y viciado? La verdad, te digo, Fernando, no había tanto el tema de sospecha, porque cuando nos contrataron nos pidieron que nos encarguemos del tema de seguridad, que velemos por la seguridad de la infraestructura, del monitoreo, pero a medida que empezamos a realizar nuestro trabajo, empezaron a salir cosas que realmente nos empezaron a levantar focos de alerta, y al final pues tuvimos que exponer todo nuestro reporte, pero decidimos hacerlo de la manera más seria, profesional, ¿no? Y por eso esperamos también un tiempo hasta que nos den el recepcionado y podamos legalmente presentar la información, ¿no? Ahora, conforme fue avanzando precisamente la denuncia, las demandas que se daban también por parte de la población, ustedes empezaron a verificar, me imagino que por propia cuenta y por obligación, evidentemente, cada una de estas denuncias. ¿Fue fácil dar con todas estas fallas de inmediato? Desde el punto de vista técnico, sí, porque al tener todo el ambiente monitoreado, pues teníamos registros y contamos con los registros todavía aún para cualquier auditoría que pueda venir más adelante. Y al final solamente es verificar, filtrar, extraer la información. Cuando veíamos el tema de las actas que se desanulaban, ¿no? A simple correo, a simple llamada, actas que estaban anuladas, las desanulaban y era una cantidad fuerte de actas. Cuando, como dices, por obligación entramos a verificar las actas, todas en el 98% eran, 99% eran a favor del MAS. Ahí estaba ya claro entonces que lo que se había cometido era un fraude electoral. En algún momento, y esto es muy importante, Álvaro, que me lo digas porque quiero entenderlo desde la perspectiva país y que los bolivianos lo entiendan desde la perspectiva país. Cuando ustedes estaban ya claros de que se había cometido un fraude, que había una manipulación del resultado, ¿pensaron que se iba a lograr demostrar el mismo a nivel país o necesariamente pensaban que tendría que ser un ente internacional el que participara de esto? Desde nuestro punto de vista y como obligación, como empresa y como bolivianos, no podíamos dejar de decir la verdad, de sacar esto. Y obviamente cuando ya se dijo la verdad y participó también la OEA como organismo internacional, el trabajo que hicieron fue bastante serio. Inclusive hubieron varias veces que hablamos con la OEA, aportamos información de nuestros reportes que están plasmadas en el reporte final de la OEA. Entonces yo creo que tanto desde la empresa, nosotros como empresa auditora, siendo una empresa extranjera, pero conformada en la mayoría por bolivianos, y más el aporte de la OEA, pues ya las cosas quedaron bastante claras, ¿no? ¿Cuáles serían los actores principales, Álvaro, que en ese momento señalarías, o bueno, ahora señalas o reconfirmas, fueron fundamentales para que se diera esa manipulación dolosa de los resultados? ¿Estaban al tanto de la existencia de Martínez? ¿Estaban al tanto también de la interrupción del TREP? ¿Cuáles serían los elementos? ¿Coincides perfectamente con la OEA? ¿Son los mismos factores o le agregas o le quitas? Sí, inclusive la OEA en un trabajo más amplio
encontró más cosas, ¿no? A nivel, digamos, de exámenes grafológicos, cosas que no nos competían, pero ya dentro del trabajo que nosotros hicimos, hubieron varios elementos, como dices. Uno de los primeros que levantó y a partir de ahí todo empezó a ir en decaída fue el día que se bajó el TREP a raíz de un tercer servidor, como dijiste hace un momento, que apareció, levantaron, el cual no tenía nuestro agente de monitoreo, no tenía seguridad y empezó a redireccionar tráfico de votación o sea, de actas, de validación de actas, que era ya golpe 2, ¿no? Entonces, por otro lado, cuando comentas y mencionas al ingeniero Sergio Martínez, apareció la primera vez en una de las reuniones que ya teníamos como personal del CERESI, que era el sistema de registro de cédulas, algo así, que eran los encargados de donde estaba el centro de votación, donde estaban las 350 personas que hacían la votación. Pues él se presentó en una reunión como asesor del CERESI. Y pues se le facilitó el informe de auditoría, uno de los primeros informes del TREP, donde mostramos muchas vulnerabilidades. El TREP era otro de los elementos que, al ser un software con tantas vulnerabilidades, siempre lo digo, los primeros reportes que presentamos, cualquier persona con conocimientos de seguridad informática podía haber cambiado las elecciones en Bolivia desde cualquier lugar del mundo, una isla en Hawái o donde sea, podía haber cambiado todas las elecciones, ¿no? Y esta persona se presentó primero como funcionario asesor del CERESI, luego cuando nos pedía más información que no le dábamos, no le brindábamos, se presentó como asesor del Tribunal Supremo Electoral. Y ahí fue donde la presidenta y los vocales, ciertos vocales, dieron su aval y dijeron, bueno, sí, por favor, colaboren con el ingeniero Martínez, él ha venido a colaborarnos, a ayudarnos. Inclusive esta persona tenía acceso a documentos que ni nosotros teníamos, que eran documentos sensibles, confidenciales. Durante varias reuniones nos solicitó acceso al código fuente. Era una persona que solicitó varias veces acceso a la base de datos. Y en un momento nosotros comentamos delante de la presidenta de la sala plena y de Marcel, que era el representante de Neotec, por favor, que nadie tenga acceso a la base de datos, solamente el dueño del software. Porque de lo contrario, quien tenga acceso a la base de datos se estaría, si pasa algo más adelante, sería parte del sujeto de investigación. Entonces, de esa manera fue que frenamos esta solicitud y no dejamos que tenga acceso a la base de datos, ¿no? Aquí tengo que hacer una pausa, pero te quiero hacer otra pregunta acerca de Sergio Martínez, en el contexto ya de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, porque ahora están tratando de presentarlo como una persona a la que se contrató y que después hizo de las suyas, ¿no? Como una iniciativa personal. Así lo declara una de los vocales el día de hoy, ¿no? Dice, no, yo lo contraté, pero nunca nos imaginamos que iba a hacer esto. No lo contratamos para hacerlo, ¿no? Y yo digo, bueno, y entonces este hombre es un villano de película que decidió que iba a cambiar las elecciones bolivianas él solito. Yo te quiero preguntar, si te sonríes, porque igual que yo, a mí no me hizo ningún sentido, ¿no? Pero te quiero preguntar si dentro del contexto en el que te presentaban a Sergio Martínez le daban luz verde para poder hacer las cosas, tiene que haber corresponsabilidad o no del Tribunal Supremo Electoral. ¿Crees tú que Martínez de verdad actuaba solo como para cambiar los resultados por voluntad propia sin el conocimiento de los vocales? Me dice después de la pausa. Continuamos con Álvaro Andrade, director de Ethical Hacking, quien me acompaña desde Bolivia. Y te preguntaba yo, Álvaro, si desde tu perspectiva y dado el conocimiento de todo el procedimiento y cómo se le permitió el acceso a Martínez, ¿estarías tú de acuerdo con las recientes declaraciones, ¿no?, que hacía una de las vocales al decir que vaya, el señor fue contratado, pero nunca imaginaron que iba a ser contratado para hacer este tipo de cosas? Es decir, que prácticamente él solito cambió la elección boliviana. ¿Qué opinas tú acerca de esto, de acuerdo a la data que tienes tú, a la información que tienes tú, en el proceder del tribunal y de Martínez, ¿no? Ok. Bien. No quiero pecar de decir una cosa basada en criterios solamente.
Así que voy a tratar de fundamentar un poco más en la parte técnica, como dices, y en los datos que tenemos. Esta persona cuando ingresa, supuestamente venía del Ceresi, pero nos pasó un correo, era un Hotmail. Nos empezó a solicitar información sensitiva, ciertas cosas de TREP que le competía, se la pasamos. Luego empezó a solicitar otra información que no era la que se tenía que entregar. Ya después se le negó y ya vino después como asesor. Cuando el Tribunal Supremo, la Sala Plena, le da el aval y nos dicen, ¿no? Por favor, colaboren con esta persona, empieza a solicitar mayor cantidad de información, accesos, inclusive para la auditoría del código fuente, él trajo a un informático para que nos ayude a hacer la auditoría. Y ahí fue cuando lo paramos y dijimos, nadie que no sea del equipo contratado para este servicio puede llegar a acceder al código fuente. Entonces le fuimos frenando muchas cosas, pero él, como dices, como una sola persona, tenía mucho acceso a información. A ratos nos enviaba información sensible de actas, ¿qué se llama? De los TED, Tribunal Departamentales de Bolivia, cosa que ni nosotros teníamos acceso, ¿no? Apareció de la noche a la mañana y empezó a pedir mucha información, quería acceso a las bases de datos, quería acceso a esto. Y ya si el Tribunal Supremo y la Sala Plena le da el respaldo, la pregunta es, ¿quién envió a esta persona, no? Porque, ¿cómo lo contrataron? ¿Cuál fue el proceso de contratación? ¿Por qué no se nos avisó y directamente enviaron a esta persona en medio del proceso? Hubieron semanas antes que podían habernos avisado, nunca nos avisaron nada. Entró de la noche a la mañana y quiso hacer cambios, quiso acceder a información, bases de datos. Entonces ahí también levantó otras alertas, de lo cual tenemos todo registrado, ¿no? Claro, aquí es muy importante también voy a dejar la pregunta al aire, ¿no? Creo que todos van a saber la respuesta, pero ¿por qué la insistencia del Tribunal Supremo Electoral de que Martínez tuviera acceso a tantas cosas, ¿no? ¿Por qué? Si iba de acuerdo al protocolo, si era de acuerdo a lo esperado, todas esas preguntas están ahí. Que las respuestas, me parece, Álvaro, que las respuestas son muy claras, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar que la justicia dirima esta situación allá en Bolivia, pero ahí están todos los datos de Álvaro. Ahora, Álvaro, viendo hacia el futuro, que esto es muy importante, quiero apoyarme en ti, viene una nueva elección. Viene una nueva elección, hay un padrón, ¿no?, que también registró irregularidades, se reportaron votaciones de personas fallecidas, se demostraron efectivamente en la auditoría de la OEA que fallecidos habían votado, en fin, hay muchas irregularidades en ese padrón, hay muy poco tiempo y hay que tomar nuevas medidas, porque, bueno, es que si se hacen las cosas exactamente igual, pues puede ocurrir el mismo resultado. Tiene que haber cambios y ajustes. ¿Qué recomiendas, Álvaro? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer en Bolivia para que la próxima elección, en efecto, sea una elección segura, bien hecha y también, en términos informáticos, como debe de ser? Cuéntanos, Álvaro. Gracias por la pregunta, estimado Fernando. Uno de los puntos que hemos estado recalcando, y lo hemos hecho obviamente en son de apoyar a los nuevos comicios electorales, nosotros, pese a que nosotros estamos en Panamá, aún así somos bolivianos y queremos a nuestro país. Y pues elaboramos un documento el otro día, hace una semana y media, 2 semanas, que lo hicimos público, sobre recomendaciones que deberían darse para seguridad de las próximas elecciones y que le brinden confiabilidad y garantías a las siguientes elecciones. Uno de los puntos más importantes es el que estás comentando hace un momento. Actualmente el padrón biométrico, que viene de una elección que está bajo investigación por temas de fraude, cabalmente, ese padrón biométrico, como dices, tiene duplicidad de cédulas, tiene los fallecidos que pueden volver a darse que voten o una persona vote 3, 4 veces. El 2016, la OEA, en un trabajo de cooperación internacional, ya sacó una recomendación de que debería actualizarse ese padrón biométrico, debería depurarse. El 2018, creo que fue, sacaron la licitación, se cayó, no sé por qué, se cayó la licitación, y al final nunca se hizo esto, ¿no? Hoy que vamos a entrar y estamos apuntando a hacer las cosas correctamente en una nueva etapa donde
donde de la confiabilidad, de la seguridad de estas elecciones, la gente necesita estar segura de que su voto vale y de que su voto realmente es respetado y no se cambia, no se altera. Para ir por ese camino debemos primero depurar el padrón biométrico electoral. Una vez que se haga eso, pues pasará ya el tema de darle seguridad al software que vayan a contratar de la empresa que sea, que tiene que cumplir con temas de cifrado, seguridad del software, auditorías, tienen que poner controles, y hemos dicho esto en la parte de las actas. El traslado de las actas ha sido terrible. No pueden dejar al director de mesa que sea la única persona que lleve en el auto. Puede ser un vehículo militar, darle policial, poner cámaras dentro de los autos, acceso a una persona de cada partido, un representante de cada partido. O sea, hay tantas cosas que se tienen que hacer y tenemos que aprender de las, como se dice, lecciones aprendidas. Todo lo que ha pasado ahora de lo malo sirve como lección para hacer las cosas correctas para las siguientes elecciones, ¿no? Por supuesto, tienen que. Ahora, la última pregunta. Yo sé que me estoy robando un poco de tiempo del próximo invitado, pero es muy importante. Tú lo tienes muy claro, Álvaro. Lo tienes sumamente claro. Creo que los bolivianos también lo tienen claro. Informáticos como Edgar Villegas lo tienen claro. Lo tienen claro quienes deben de tenerlo claro. El próximo Tribunal Supremo Electoral que se está conformando. Lo tiene claro el gobierno de Yanine Áñez, que le tocará, pues, porque le toca esta próxima elección, la coordinación con las propias autoridades. ¿Lo tienen claro, Álvaro? ¿O te parece que no se está atendiendo todo esto que tiene que atenderse? Sinceramente te digo, el trabajo que están haciendo ahorita este gobierno transitorio al enfrentarse a todos estos temas que están saliendo a la luz, pues es un trabajo titánico el que están haciendo. El de la presidenta Áñez, mis respetos, es un trabajo muy fuerte de todos los que están elaborando ahorita. Todavía no se ha constituido el tema del Tribunal Supremo Electoral y espero que las personas que vayan sean personas de bien, creíbles, con una trayectoria limpia, que puedan ayudar al proceso para que este tipo de cosas no se puedan dar. O sea, que no haya gente puesta a dedo, que sea partidaria a X o Z partido. Si logramos saltar ese tipo de obstáculos, estoy seguro que las elecciones se van a llevar, los nuevos comicios se van a llevar de forma correcta y pues va a ser un gran avance y un hito histórico para el país. Pues a dejarlo bien claro, por información no se pueden quejar. Aquí está Álvaro Andrade, director de Ethical Hacking, dándonos toda la perspectiva, dándonos toda la información y qué es lo que tiene que cuidarse. Así que forma de hacerlo hay. Quien les diga cómo hacerlo hay. Y plata van a tener que poner, no queda de otra. No hay dinero suficiente para una democracia, ¿no? Hay que cuidarla. Álvaro Andrade, gracias Álvaro, ha sido un gusto que estés aquí conmigo, te lo agradezco mucho. A ti, Fernando, muchísimas gracias y pues a la orden. Cuando necesites algo, estamos a la orden. Pues aquí te voy a estar molestando seguramente porque viene todavía un camino electoral en el 2020. Felices fiestas, feliz Navidad, que la pases bien con la familia. Igualmente, todo lo mejor para ti, para los tuyos y éxitos este próximo año. Gracias, Álvaro. Álvaro Andrade, director de Ethical Hacking.